Mari Pupeñi, Mari Pulamián, Mari Guanui. Un saludo fraterno, cariñoso para todos y todas, desde acá, de este programa Puma Puche Guarriameu Muliaín. En este programa, 30º programa, mire usted cuánto tiempo llevamos, ¿ya? 30 programas en el aire con este. Qué bien, qué bueno que hayamos podido desarrollar todo este trabajo en este tiempo, de poderle contar lo que está pasando con nuestra gente en los diferentes territorios, de poder hablar de nuestra cultura, de nuestras aspiraciones, de nuestras vivencias y también de nuestras luchas. Así es que ha sido un periodo interesante y que sin duda nos ha enriquecido a todos, nos ha informado a todos. Hoy la verdad es que este programa lo iniciamos con una cantidad de informaciones contradictorias que nos llegan de diferentes lados y que son temas que tienen que ver con nuestra gente y con nuestra cultura. Hoy los temas del cambio climático son los temas del momento, son los temas que exigen definir políticas a los estados, a las instituciones. Y en ese sentido este país no es un país que esté al margen, porque el tema del cambio climático es un tema internacional, planetario. Y aunque no queramos ocuparnos de ello, tenemos que sí atenderlo y sí definir políticas. Y en ese sentido, hoy día se generan situaciones contrapuestas, contradictorias ahí con los líderes políticos, y en particular con los líderes de este país. El presidente de la República ha estado en estos días en Naciones Unidas hablando del cambio climático, definiendo algunas grandes directrices y haciendo convocatorias al mundo para incorporarnos en una política determinada. Sin duda esto sería importante, sería muy bueno, si eso tuviera un piso de respaldo que le diera seriedad a aquellas palabras que fueron usadas en Naciones Unidas. Pero la verdad es que este es un presidente que habla sin sustento, que su discurso se contradice con la realidad y que cuando hoy día se convoca a trabajar por el medio ambiente y frenar este cambio climático, se olvida que en este país existen territorios que hoy día no tienen asegurada el agua para su vida. Entonces, ¿cómo es posible hablar de equidad, hablar de el medio ambiente, hablar de la calidad de vida, si en su país estas cosas no existen? Hoy, cuando los luchadores ambientales han planteado exigencias, propuestas, lo que han recibido de parte del gobierno ha sido la fuerza pública que ha reprimido estos movimientos sociales. Y yo diría que hoy día se han dado en estos días se han dado dos reconocimientos internacionales que son contradictorios. Por un lado, el reconocimiento que se le hace al presidente de la República y se le entrega un premio por su trabajo en medio ambiente, y la verdad es que resulta un insulto para todas las organizaciones ambientalistas que hemos trabajado por muchos años en estos temas. Resulta un insulto para todos los territorios impactados con las empresas que llegan en forma violenta a instalarse en los territorios, reprimiendo a las comunidades, destrozando sus territorios, generando destrucción del medio ambiente. Este mismo medio ambiente que dice ser protegido y que se convoca a proteger al mundo. Entonces, ese premio sin duda que es un insulto y un agravio para todos los luchadores ambientalistas de este país. Pero por otro lado, sí nos
nos agrada saber que, por ejemplo, Modatima, Rodrigo Mundaca, ha sido premiado a nivel internacional por su defensa del agua en el norte, por la defensa de las comunidades. Y sin duda ese es un premio que esperamos, digamos, sirva para reconocer el trabajo de mucha gente, para reconocer el trabajo de líderes sociales, ambientales que se han jugado por proteger efectivamente el medio ambiente. Y por lo tanto, en estos dos premios, sin duda, nuestro respaldo, nuestro reconocimiento a Rodrigo Mundaca por el trabajo que ha hecho muchos años y porque hoy día también ha sido reconocido. Pero también el primer premio del presidente de la República nos molesta porque él ha sido un represor de los actores ambientales, pero además porque el Golden Ambiental del año 2019 que recayó en Alberto Curamil, lonco de Curacautín, este gobierno y este Estado y este presidente han sido incapaces de reconocer y de levantar o decir una palabra de reconocimiento sobre esos líderes que han trabajado por el tema ambiental, por la protección de los ríos, por la protección del agua, por la protección de los bosques. Y esos trabajos han sido reconocidos a nivel internacional, pero en Chile no son reconocidos. Y no son reconocidos por este mismo líder que hoy día fue premiado por algo que la verdad es que en Chile no se le reconoce a este presidente. Entonces, sin duda, una semana de contradicciones en este tema. Pero también porque hoy día más de 150 organizaciones le están exigiendo a este país y a este presidente que en la próxima reunión de la ONU firme el Acuerdo de Escazú, que es el protocolo ambiental más importante que se ha dado en Chile, a nivel mundial, y que Chile no ha querido firmar. Entonces hay sin duda aquí una cantidad de temas que son contradictorios. Pero aquí en esta lucha, sin duda, nosotros seguimos avanzando, nosotros seguimos construyendo. El pueblo mapuche tiene una cosmovisión ambientalista que no es de ahora, que no es producto de la coyuntura, es de miles de años, desde que nació. A los mapuches se nos enseña a proteger el agua, a proteger la tierra. A proteger el agua porque de ahí tomamos, de ahí bebemos, de ahí nos alimentamos. A proteger el bosque porque de ahí salen los frutos, sale la leña, sale una cantidad de alimentos que el hombre necesita. A proteger la tierra porque es nuestra madre, porque es la que nos da los alimentos. Es una cultura ligada a los contenidos ambientales. Pero sin duda, como pasa con Alberto Curamil, nunca nos reconocen nada, nunca nos han reconocido nada, pero tampoco estamos esperando reconocimientos de estos actores. Seguimos trabajando, seguimos luchando. Así es que Pupeño y Pulamien, en esta semana de contradicciones, las contrataciones en esos temas. Los temas del cambio climático van a seguir, los temas ambientales van a seguir. Nosotros debemos seguir caminando en nuestras luchas y en nuestros contenidos. Así que eso por ahora, y bueno, vamos a una canción y seguimos con este programa y usted sabe que también viene hoy día la compañera Mical a amenizar también este trabajo que hacemos desde acá, de Pumapuche, Guarriameu, Mulgay. Vamos con esa canción. Algo tu hay monta tu fachilef el cantón puché. Escuchen esto porque aún está viva nuestra lengua, aún está vivo nuestro idioma en esta ciudad de Santiago. Y lo voy a demostrar a continuación a través del rap. Dice así, yao. Ram tu elimeu, biat mapuchengen, machikepal, kimsekepal, longkokepal ne, repengeta mi kuifiat, kuifike mongen, jatkila kuku chuchu kuifike chayem, por
procesos históricos, políticos, de guerra o simplemente por el hecho de ser pobre estamos acá. Fue crítico el estado de abuelos que sin tierra no tuvieron más opciones que emigrar a la ciudad. Mi pueblo no exagera cuando reclama en espera de la restitución del territorio ancestral. Sin este es muy difícil enfrentar toda esta crisis, pero por mientras tanto luchamos en esta realidad. Para las personas que les gustan que les sean honestos, les traje al metro un concierto en directo. Mis rimas van directo al Raquituam, por supuesto, porque Raquituam significa pensamiento. Y miento si te digo que el mapuche lleva miles de años, Chile ni 200. La economía chilena se quiebra, va al suelo si no fuera por la tierra de nuestros abuelos. Winca, porque fui peni huesta fundu en u, hoy malaya impeti huehuay mi mai, te cañen en tunen u trepen en tunen u mapuche en ni fei muta, huitange huelu feyen kukin con fungu fei pinge gay, tisule lai munin chita mapuche café, felek tu pamongen, tu papo guariameu, fei meu que yumuain, marichi we. O sea, ellos quieren decir nosotros, los mapuches, somos sus indígenas. Matías Catrileo. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Nosotros somos mapuches, nosotros somos mapuches, nosotros somos mapuches, nosotros somos mapuches, nosotros somos Bueno, estamos de vuelta acá con nuestro programa Pumapuche Guarriameu Muliaín. Y bueno, como les comentaba, nuestra Lamien, Mari Lamien, bienvenida. Mari Lamien, Chumelaimi, ¿cómo está? Aquí pues oiga bien, con harto nehuén, con harta energía para seguir con este programa. Así lo veo. Ya, oiga, y usted cuente un poco, ¿cómo está? Yo estoy súper bien, Lamien acá con hartas actividades. ¿Ya? No para esto, pues, septiembre, octubre, harto que activar, harto sobre la jornada contra el racismo, sobre el cambio climático, sobre tantas cosas, tantos temas importantes. De todas maneras, sin duda hay mucha actividad y cada día esto va generando más actividades. Así que, pero bueno, en la medida que hay actividades, hay vida y hay procesos que avanzan, ¿ya? Entonces, bueno, eso. Oiga, cuénteme, ¿qué tenemos hoy día, digamos, como temas para seguir trabajando en este programa? Bueno, se viene el asunto de la cumbre, hay un informe sobre cómo la ciencia aporta a los últimos hallazgos de la cumbre sobre la acción climática. Ya, interesante. Bueno, es que ahí hay un tema, digamos, de fondo que es importante que vamos trabajando, porque hoy día, bueno, y ha pasado desde que comenzamos a hablar del cambio climático, hay sectores empresariales fundamentalmente que a ratos han desconocido el trabajo y han reconocido la necesidad de preocuparse del cambio climático. Y en ese sentido, entonces, el tema, más allá de una opción política, es un tema que se tiene que respaldar con el conocimiento, con la ciencia. Y a partir de eso, entonces, la importancia del rol que ocupe la ciencia en el diseño de la política para enfrentar el cambio climático. Y eso es un tema importante, ¿ya? Entonces, coméntenos ahí un poco, ¿por qué dice este documento, bueno, digamos, este artículo ahí? Hay unos aspectos destacados del informe, que, por ejemplo, el periodo de 5 años más cálido registrado, la temperatura promedio mundial de 2015 a 2019 está en camino a ser la más cálida de cualquier periodo equivalente jamás registrado. Actualmente se estima en 1.1 grados Celsius por encima de la era preindustrial, que es 1850 a 1900. Olas de calor generalizadas y duraderas, incendios récord y otros eventos devastadores como ciclones tropicales, inundaciones y sequías han tenido un gran impacto en el desarrollo socioeconómico y en el medio ambiente. También hay otro tema que es la disminución continua del hielo marino y la masa de hielo. También el aumento del nivel del mar se está acelerando, los océanos se están volviendo más ácidos. Hay un récord de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y bueno, eso. y ahí, mire, detengamos un momentito ahí. La verdad es que efectivamente, si aquí el tema no es solamente que haga un poco más de calor, un poco o más de frío. Así es. El tema es que el alza de la temperatura va a tener impacto sobre los elementos de la naturaleza y sobre la forma y las condiciones de vida que
tenemos hoy día. Y en ese sentido, hoy día, el que se eleve 1 grado más la temperatura a nivel planetario es equivalente, o sea, eso es igual a una cantidad de deshielo que se produce en la Antártida y en general en los sectores, digamos, donde existen glaciares, que van a, por un lado, elevar el nivel del mar, y eso significa entonces que hay una cantidad de territorios, una cantidad de Países Bajos fundamentalmente, que se les va a inundar una cantidad de territorio importante. Por lo tanto, si hoy día en esos países y en esos territorios bajos existen habitantes, se van a quedar sin territorio. Entonces, y hay países que van a ser muy afectados en ese sentido. Entonces, ese es un tema importantísimo. Entonces, pero por otro lado, porque producto de los gases de efecto invernadero que genera la industria fundamentalmente, que genera la minería, que genera la combustión de los combustibles fósiles, se está generando tal cantidad de combustión que hoy día eso va a precipitar en los océanos, y a partir de ahí entonces la acidez del océano comienza a cambiar. O sea, mirado, digamos, o planteado así, a lo mejor alguien puede decir, pero ya, pues, un poco más de ácido. El tema es que una mayor acidez va a significar que una cantidad de peces se van a morir. Y por lo tanto ese recurso alimentario que nosotros sacamos del mar va a disminuir. Por lo tanto, el tema de la calidad de la alimentación como de la cantidad de alimentación disponible también va a ser un efecto negativo para la humanidad. Y esos son temas que la mayoría de la gente hoy día no ve cuando hablan de que se sube 1 grado más o 1 grado menos. La verdad es que no se logra ver porque no se entrega esta información. Y ese es el tema de fondo, ¿ya? Yo no sé si qué otra cosa dice el artículo ahí, pero sería bueno seguir leyendo. Está el presupuesto mundial de carbono. Esto quiere decir las emisiones de dióxido de carbono crecieron 2% y alcanzaron un récord de 37 mil millones de toneladas de CO2 en 2018. Todavía no hay signos de que las emisiones globales alcancen su punto máximo antes de comenzar a disminuir definitivamente, aunque están creciendo más lentamente que la economía mundial. Las tendencias económicas y energéticas actuales sugieren que las emisiones serán al menos tan altas en 2019 como en 2018. Se espera que el PIB mundial crezca 3.2% en 2019 y si la economía global se descarboniza al mismo ritmo que en los últimos 10 años, las emisiones globales continuarían en aumento. O sea que esto es un crecimiento sostenido, no se ha detenido el crecimiento de las emisiones de carbono. Exactamente. Es que aquí, por ejemplo, ¿qué ha pasado cuando se han hecho acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto? Los países que mayormente contaminan se han restado, no han cumplido los acuerdos, o en el caso de Estados Unidos, cuando vienen, por ejemplo, acuerdos más importantes, sencillamente se han restado. Y esos países hoy día siguen trabajando con una tecnología arcaica, pero además con una combustión de combustibles fósiles y que generalmente genera una gran cantidad de contaminación. Bueno, y el dióxido de carbono sube a la atmósfera y ahí impide que el calor que acumula la Tierra vuelva al espacio. Y por eso se produce el calentamiento global. Entonces, la responsabilidad, si bien es cierto, es de todos los países, pero la cantidad o la responsabilidad es mayor de unos que de otros. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de China, de India, de Rusia, de Canadá, son como los países que más impactan en el tema del cambio climático, porque es la mayor industria.
hay, no sé, pues de 15, de 20, de 10% de impacto a nivel internacional. Chile tiene una incidencia de 2%. O sea, no es gran cosa. Pero igual debe hacer los esfuerzos, y en general todos los países deben hacer los esfuerzos. Y los esfuerzos debieran ser de acuerdo a la envergadura de cada país. Pero hoy día los países desarrollados, los países más poderosos, la verdad es que no están asumiendo su responsabilidad. Y eso es un tema que también tiene que ser un tema, digamos, que trabaje en Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿tenemos algo más de eso? O... Eso es principalmente. Principalmente. Oiga, ya, ¿y qué otro tema tenemos para ahí como para...? Bueno, está el informe del perito sobre el caso de Macarena Valdés. Informe de perito de la Corte Penal Internacional refuerza tesis del homicidio. Ya, o sea, ese informe que fue filtrado desde México y que en Chile replicó el desconcierto. Bueno, es un informe que efectivamente no estaba pensado para que fuera publicado en estos días, pero se filtró. Y bueno, ahí hay un tema que es reiterativo hoy día. En el caso de Macarena, la verdad es que los tribunales siguen hablando del hallazgo de cadáver y no han resuelto, no han reconocido que este fue un asesinato. Aun cuando las pruebas que se han ido entregando, los aportes, los estudios, las investigaciones científicas de diferentes peritos. Aquí hay informes del doctor Luis Rabanal, informes de la doctora Cerda. Ahora, el informe del doctor John Clark, que es un perito internacional que tiene mucha experiencia, que ha estado en muchos países viendo este tipo de casos. Y él efectivamente en sus conclusiones afirma, porque efectivamente aquí se reitera que Macarena fue asesinada y que incorpora una cantidad de datos que antes en los otros informes no estaban. Y es que a Macarena a ver, no me acuerdo en este momento el concepto, pero la ahorcaron y la mataron y después la colgaron. Sí, un estrangulamiento por ligadura. Exactamente, fue estrangulada y bueno, y eso hoy día en el detalle que hace digamos, de su investigación, la verdad es que él entrega una cantidad enorme de antecedentes que no pueden ser refutadas así tan livianamente. Claro. Entonces, porque este perito, cuando se le plantea, digamos, la necesidad de que él haga un informe con respecto a esto, él le pide una cantidad de antecedentes, entre ellos las fotografías del cadáver del cuello de Macarena. Y ahí comienza, digamos, a entregar una cantidad de antecedentes. Yo no los voy a entregar hoy día, los conozco, pero no los voy a entregar hoy día, hasta que oficialmente se entregue esto en Fiscalía, porque ahí falta una parte todavía. Pero hay una cantidad enorme de antecedentes que hacen irrefutable ese informe. Entonces, hoy día sería bueno que el Estado ya tome un pronunciamiento al respecto. No se puede seguir con tanta irresponsabilidad institucional, porque aquí hay no solamente estamos las familias reclamando justicia, sino que hay aquí una cantidad enorme de gente a nivel nacional e internacional que está reclamando sobre esto. Y además, esta verdad que hoy día se ha ido estableciendo ha sido respaldada con diferentes informes científicos y el Estado no dice nada. Y en ese tema, entonces, digamos, hoy día la gran pregunta es cuándo el Estado reconoce este homicidio. ¿Ya? Bueno, ese es el tema del informe del doctor Clark, que ahí, digamos, tuvimos, bueno, el desconcierto ha publicado y está, digamos, ahí disponible para conocer en detalle ese tema. ¿Ya? Así es. ¿Qué otro tema tenemos, Lamián?
Un tema bien complejo se vivió en Cerro Navia, desalojo de una comunidad mapuche. Ese hay un video. Horrible, horrible. Ahí cómo estamos con ese tema? Ahí tenemos algunas imágenes al respecto que nos hablan de la represión. Mire, en este país el tema de la vivienda sigue siendo una gran necesidad, sigue siendo hoy día un factor de especulación de las constructoras, que sin duda le genera una gran cantidad de recursos, de dinero, de utilidades, y se sigue postergando a los sectores de menores recursos. En ese sentido, entonces, el tema de la presión, de cómo presionan estos sin casa para que efectivamente haya solución de parte del Estado, que es la movilización, es la toma de terreno, y que históricamente ha sido así en este país. ¿Ya? Desgraciadamente no queda otra forma. Y el Estado responde reprimiendo, porque no hay política que resuelva el tema. Y ese es el tema de fondo, no solamente en el tema de la vivienda, sino que en el tema de la educación, en el tema de la salud y en general de todos los temas. Cuando el Estado no tiene respuesta para solucionar los problemas, recurre a la represión. Y este es un gobierno que hoy día reiteradamente ha recurrido a la represión, no solamente en el tema de la vivienda, como decía, sino que en general en todos los temas. Y por lo tanto es la incapacidad del Estado de poder resolver estos temas, de tener una política de vivienda que garantice un techo para todas las familias en este país. Y eso sin duda que habla muy mal de este sistema capitalista neoliberal que ha ignorado una cantidad de necesidades de los pueblos, y que cuando estos pueblos reclaman, sencillamente viene la represión brutal, como es la que se dio en Cerro Navia. Yo diría que nuestro saludo, nuestro enhorabuena para los peñis que ahí sufrieron, para los amigos, los Huenuy que han sufrido la represión ahí. Habrá que ver cómo se coordina respaldo, ayuda, apoyo, pero la lucha por la vivienda tiene que continuar. Todos merecemos una vivienda digna, ¿ya? ¿Tenemos alguna información de eso ahí sobre el desalojo de Cerro ¿Sí? Navia? Bueno, el Lamien que dirige esta agrupación comentó que en realidad ellos están abiertos al diálogo con el serbio, con el Estado, con todo. Pero sin embargo la respuesta del Estado más fácil es la represión. Sin diálogo, sin nada. Entonces igual es bueno recordar que acá los mapuches que habitamos acá en Santiago mayoritariamente venimos producto de una migración forzada, que el Estado se tiene que hacer cargo también de este hecho histórico. Evidente. Una deuda histórica que hay con el pueblo mapuche, de toda la gente que tuvo que emigrar obligatoriamente porque se cooptó su forma de vida. De todas maneras. Oye, bueno, vamos entonces con una cortina musical. Tenemos video. Bien, pues veamos ese video. Aproximadamente unos 15 carros policiales, y sí, se vive una situación bastante tensa con estos pobladores que se encuentran en este terreno ubicado en calle Serrano con rodoviario, ubicada acá en la comuna de Cerro Navia. Están todos muy expectantes. De hecho, las personas que se encuentran acá en esta toma salieron, dejaron una fogata e incluso hicieron una suerte de zanja con palas, se comenzaron a cavar acá en este sector para evitar el ingreso de personal de carabineros, quienes acaban de llegar hasta este lugar. También podemos ver acá que justo al frente hay varios edificios donde han salido muchos vecinos para apoyarlos debido a esta situación. Estábamos recién conversando con una de las personas que vive acá en este campamento y nos dicen que se lo tomaron el 2 de septiembre. Y un dato muy importante con respecto a esta situación es que todos son de etnia mapuche, llevan acá varios días entonces y ya se dio esta orden para que llegara personal de fuerzas especiales hasta este lugar para que
los desalojen. Una situación muy tensa se vive aquí y con muchísimo personal de carabineros que han llegado justo acá a esta intersección que yo ya les nombraba. Estamos muy pendientes acá y seguimos atentos esperando a ver si finalmente carabineros, personal de la policía uniformada se acerca hasta este lugar mientras van saliendo todos estos pobladores, estas personas, comuneros mapuches que vienen saliendo, donde incluso hay niños y personas de la tercera edad. Ustedes ya lo están viendo ahí en imágenes, Carola. Camilo, sí, estamos viendo la cantidad de personas aproximadamente que hay en el lugar. Todos están reclamando que ellos llevan ahí desde principios de mes, ¿nos decías? Sí, tal cual, llegaron hasta este lugar el 2 de septiembre, es un terreno baldío, un sitio eriazo bastante grande, que contempla un sector importante acá de esta intersección, de esta calle Rodoviario con Serrano. Nos decían que están bastante preocupados porque ellos auguraban que podía ocurrir una situación de estas características, que llegara hasta este lugar personal de fuerzas especiales. Les había llegado el dato básicamente y es por eso que decidieron salir a la calle. Ellos están con banderas, prendieron una fogata hace solo un ratito atrás acá muy cerca y también hicieron esta suerte de zanja en este lugar donde cavaron para evitar que fuerzas especiales, que los uniformados ingresaran hasta donde levantaron sus casas. Ahí, Camilo, ¿hay alguna posibilidad? No sé, fuerzas especiales, veíamos que estaba el camión ahí ya estacionado, pero no ha habido ningún contacto entre estas personas y carabineros, ¿no? No, vamos a ver si podemos conversar con uno de los dirigentes. A ver si nos aguantan un segundo. Por favor. Bueno, ¿cómo le va su nombre, por favor? Mi nombre es Bernardo Cariceo, soy dirigente mapuche y pertenezco a la organización Taíne Buen Rucamapo. Bernardo, bueno, coméntenos, ¿desde cuándo están acá? Es cierto que están desde el 2 de septiembre, tenemos ese dato, ¿es así? Estuvieron del 2 de septiembre, pero hoy día nosotros entramos porque igual el Servio está buscando una solución. Y doy gracias también a la gente, a los asesores del Servio que nos acaban de llamar para tener una reunión el viernes a las 4 de la tarde con ellos en el Servio. ¿Ya? El problema es que como la Intendencia se le ocurre mandar tanto vehículo, tanta policía para la gente. Nosotros somos mapuches, aquí no hay gente ladrona, hay niños y de todo. ¿Ustedes están dispuestos al diálogo entonces, sí, antes que se provoque una situación? Bueno, si eso es lo que queremos, un diálogo. Nosotros queremos un diálogo y eso lo vamos a tener. Los vamos a sentar el 27 a las 4 de la tarde con el ministro y con el director del Servio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, cerramos este contacto acá con esta imagen de todas estas personas que han salido a protestar, mientras acá en las inmediaciones se encuentra personal de fuerzas especiales que en cualquier minuto comienzan a ir directamente hasta este campamento ubicado en la comuna de Cerro Navia. Camilo, muchísimas gracias por toda la información. Esperamos que haya diálogo entonces. Buenas noches. Bueno, ahí usted podía ver la situación cómo se dio en Cerro Navia. Yo diría que primero hay algunas cosas que rescatar ahí de las imágenes. La decisión de la gente de quedarse en el lugar, de llevar a cabo esa toma y de construir sus viviendas ahí. Y de construirlas con una característica, con una visión distinta. Porque eso no se dice en el video, pero nosotros lo hemos conocido. O sea, de poder construir, no lo que el Estado le quiera construir, sino que construir una vivienda al estilo y dentro del marco de la cosmovisión mapuche, y que tiene sentido y que tiene una cantidad de elementos que el Estado nunca ha considerado. Un segundo tema que la gente del territorio, las viviendas, los vecinos de aledaños, hoy día han manifestado su más absoluto respaldo a esta movilización. Entonces, cuando el gobierno manda toda esta fuerza desmedida, la verdad es que
en algún momento de su vida tienen que hacer un alto y ponerse a pensar que están haciendo muchas cosas malas. O sea, si todo el territorio, todos los habitantes de ese territorio que están ahí, están respaldando y salen a la calle a respaldar a la toma, y solo el gobierno piensa reprimir, la verdad es que está claro quién está mal en esto. Y por lo tanto, entonces, un tema, digamos, para tener más cuidado que es lo que pasa ahí. Si hay una represión masiva, ahí pueden haber consecuencias graves, muy graves, y el gobierno tiene que hacerse cargo de eso. ¿Ya? Por ahora, sin duda, nuestro Nehuen, a nuestros Peñas y Lamien que están en esa lucha, al dirigente que está encabezando eso, y bueno, en algún momento ojalá podamos tenerlo por acá para que nos cuente. ¿Ya? Vamos entonces a un intermedio musical y volvemos, digamos, con otros temas que tenemos ahí en carpeta. De buen hip hop, de buen mapa el viaje, como Werken entregando mensaje, tomando la buena espíritu renace, Kupape, Kompuche, Kumekeche, de buen hip hop, de buen mapa el viaje, como Werken entregando mensaje, tomando la buena espíritu renace, Kupape, Kompuche, Kumekeche. Entre el Mayolapien y el Calafken, Milla Pengui siempre viene con Nehuen, buscando la historia no contada en las raíces del Pehuen, haciendo Nutram con Pupeña y Pulamien, aumentando mis energías como Gayoken, curando mis raíces con la Wen. A mis abuelos siempre les agradeceré por enseñarme a defender el Walmap con cada peuma. Cuando lo vuelvo a ver. Nuestro Nehuen florece y crece en una cultura unida. Hip hop, nuestra conciencia colectiva. Esto es un mensaje, no es un promo de un festival. Diferencia entre artista y entrar al trance de un ritual ancestral. Las palabras son balas, directa al pecho. Al egoísta capitalista que nunca ha estado satisfecho. ¿Cómo poder apreciar una cultura que no sientes parte tuya? Pregúntate lo mente metís en chachampurria. Sean todos bienvenidos a Tetragun Hip Hop Neful Cantún. En esta séptima versión venimos mostrando los dientes. Algo incagüeñife les decimos que aquí estamos presentes, con la obligación de informar y dar guaychan por los ríos y las montañas Caquiña Fafán. La semilla que se plantó floreció con sudor y gana. Hoy se presenta en esta rama. Pura revuelo se espera, porque podrán cortar las flores, pero no detendrán la primavera. ¿Cómo está el Nehuen? ¿Cómo está el Nehuen? Luchando, se ve el bosque florecer. ¿Cómo está el Nehuen? ¿Cómo está el Nehuen? De Kimun ancestral, vamos a aprender. ¿Cómo está el Nehuen? ¿Cómo está el Nehuen? Walmapu libre a proteger. ¿Cómo está el Nehuen? ¿Cómo está el Nehuen? Luchando, estamos Peñas y Lamien. Nehuen para que resiste, hijo pa' que lo analice. La verdad tiene matices más allá de tus narices. Si su cruce nos maldice, nos unimos en nombre del hip hop que nos bendice. La historia nunca acabará si seguimos luchando, uniendo fuerzas contra el invasor. Somos las raíces de nuestros orígenes, como es Nehuen Hip Hop. Levanta tu puño por justicia y territorio, libertad para nuestro río fuera de este monopolio. Desde la raíz, fuerte como el Pehuen, el hip hop se une, entregando Nehuen. Con mis hermanos y mis hermanas damos más a cara, forjando un lazo que destroza todas tus murallas. Buscabas detener el fuego del pueblo y su rabia, pero te encontraste con aquellos que están en batalla. Pupeña y Pulamien fentren Nehuen, fallan tu inchinin calejin tu fashi hitro filmongen. Hay que luchar por la vida como Tren y retornar todos los días nuestro mapucheñen. Ya que el Nehuen Hip Hop llegó, el micro con el guiño se juntaron por la lucha de un pueblo. Pueblo mapuche despertó, desde los que viven en Santiago hasta nosotros en el cerro.
Play Mayo, una vez más suenan los ríos. Bienvenido al Pehuen Mapu, Cantón Huaychan. Seguimos vivos, sembrando, creando nuestros hijos y ancestros representando en esta séptima versión del Mapuche Nehuen Hip Hop. Memoria con pucha inchetal y cuenta con Cupan, Regue Curra Mapumeo. Mientras sigan destruyendo por este progreso, yo seguiré rimando grueso y no hay preso que devuelvan el valor de una naturaleza destruida por el leso. Y aunque nos quieran silenciar hasta las manos y vernos presos, no hay nada más hermoso que una lucha plasma de los versos. Y en eso, desde un promocional pone ese golpe intenso y escribe libertad a los presos, políticos mapuches y en el lienzo. Somos gente de la tierra y del Pehuen, Inquiñe y Hueche reconocen sus orígenes. Una huella antigua en la montaña puedo ver, donde el Kimun nace y estremece a los treguas del poder. El Kikon nos da Nehuen, el conocimiento del poder, para fortalecer este dragón. Pachatuta y un cartoon, también Pehuen Chemabu, Pehuen Chemabu, Pehuen Chemabu, Pehuen Chemabu. Nehuen Hip Hop, Pehuen Mapu el viaje, como Werken entregando mensaje, tomando la buen espíritu renace, Kupape, Compuche, Kumekeche, Nehuen Hip Hop, Pehuen Mapu el viaje, como Werken entregando mensaje, tomando la buen espíritu renace, Kupape, Compuche, Kumekeche. Rey Golil Wimpiuka, a montaña y peñi neftali karina oniruka. Tripa ingulam, tripa inehuen, tripa inutam, pei mutayuklen. Oh, conocimiento en lo alto como un Pehuen. Para limpiarse también hay que desaprender. Tanto árboles el bosque no te dejan ver. El espíritu ven a fortalecer. Un Nehuen Hip Hop, este rap mapuche estricto. Puta que che los pinches que alimentan nuestro instinto poblacional mapuche. Asfalto la tierra ruge, con apafán en barrio en el campo que el Wicca escuche. Lo saben, se hacen sordos, sus fieles pacos tontos. Mantienen al empresario tranquilo y gordo. Se golo sea la mapule o fula, que librado. Cuidado que el huechaje de Juli se encuentra armado. Uijan, cura, regue, mapumeo, está ira por life. Mi peñi, viva y no contáis, ¿dónde estáis? Antilefe, tainda, ruca, mai. Un mirre con astucia, el full en tochachay. Cura, regue, tiene los matices. En el dragón está el color preciso para reencontrarse con nuestras raíces. Que Nehuen es la fuerza antigua que nos entrega el Kimun para seguir con el puño arriba. Fuera la invasión que con su progreso lo roba la vida. ¿Cómo está el Nehuen? ¿Cómo está el Nehuen? Luchando, se ve el bosque florecer. ¿Cómo está el Nehuen? ¿Cómo está el Nehuen? El Kimun ancestral, vamos a aprender. ¿Cómo está el Nehuen? ¿Cómo está el Nehuen? Al Mapu libre a proteger. ¿Cómo está el Nehuen? ¿Cómo está el Nehuen? Luchando, estamos pellizcando. Lucho Quinchapil, vamos cortando los cercos. El viejo Lucho y lo mataron por ser militante del pueblo. Rap salpao como en Nehuen, pescadores contra Celco. Deseo a Sergio Villalobos para rajarlo como un puerco. Y por supuesto que tengo mi charilonco bien puesto para dar cara por el rap mapuche y tomar nuestro puesto. Y les apuesto, señores, que vuestro supuesto rap hardcore es muy apuesto para poner un pie por estos sectores. Tomen. Privilegiados somos de haber nacido en esta zona, por eso la defenderemos a cada minuto y a cada hora, independientemente la forma, en unión de hermandad, derrotaremos al que quiera intentar de cambiar nuestro ranking swag. Yeah. Nehuen Hip Hop 2017, este 4 de febrero, anfiteatro de Curarrehue, Gualmapu libre. Yeah. Yeah, 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 yeah. Bueno, estamos de vuelta en este programa Pumapuche Guarriameu Muliaín y como decíamos al principio, el programa 30. Mire usted, 30 programas ya hemos desarrollado en este canal, amigo. Oiga, bueno, ¿qué tenemos ahora, Lamien Mical? Sí, bueno, las organizaciones instan al gobierno a firmar acuerdo de Escazú en próxima asamblea de la ONU. Oiga, bueno, el acuerdo de Escazú, importante, protocolo internacional que tiene relación con el medio ambiente y la protección de los actores ambientales en los diferentes territorios de los diferentes países. Protección y acuerdo, protocolo que este gobierno se negó a firmar, aun cuando el Estado de Chile
trabajó durante 4 años en la elaboración de este protocolo, junto al gobierno de Honduras. Y mire, cosa extraña, los dos países que han tenido los mayores impactos en la represión a los actores sociales. O sea, Honduras, no podemos dejar de pensar, hablamos de Honduras y no podemos dejar de pensar en Berta Cáceres, asesinada por el empresariado hidroeléctrico en ese país. Y resulta que también en Chile, Macarena Valdés asesinada también por las empresas hidroeléctricas en Chile. Y el gobierno de Chile se niega a firmar. Entonces, una situación que hoy día más de 150 organizaciones le están exigiendo al presidente Piñera en esta próxima reunión, donde se van a firmar, otros estados van a firmar el acuerdo de Escazú, Chile también sea uno de los países que firme. Y yo creo que ese es un avance, eso es una medida concreta y significativa en el tema del cambio climático. Sí que efectivamente el presidente Piñera le quiere dar sustento a su discurso que hizo en Naciones Unidas, comience por firmar el acuerdo de Escazú y ahí comenzaremos, yo creo que, a creer parte de lo que dijo, ¿ya? Pero hoy día importante, digamos, tenerlo presente. Así es, Lamien. ¿Qué otra cosa ha pasado, Lamien? Desde Red Pond Guipulli informan sobre una iniciativa de producción de huertos. Pero antes tenemos otra cosa, por Lamien. También tenemos una carta. Mire, y ahí también otro tema. ¿Ya? El tema, mire, primero vamos a... ¿sabe qué es lo que pasa? El agua, primero, digamos, el agua permite esclarecer algunas cosas. ¿Ya? Entonces, mire, yo le voy a contar que tenemos ahí un trabajo que nos llegó sobre una actividad súper importante que está pasando, digamos, hace varios años ya, en el trabajo de difusión de los pueblos originarios. Y en estos trabajos que hace FIC Walmapu, ¿ya? Donde va desarrollando películas, foros, reportajes de diferentes situaciones que ocurren en los pueblos originarios. Y en ese sentido, entonces, llega ahí una información que pasó en Concepción esta semana, miércoles concretamente, donde se exhibieron 4 películas. Y dentro de ello un reportaje sobre lo que ha sucedido en Chile con Macarena Valdés. Y ahí, bueno, tenemos unas imágenes y un trabajo interesante que debiéramos de conocer. Y le invitamos a conocer ahí lo que pasó el día miércoles en la Universidad de Concepción. Que hay un documental que se llama Mataron a la Negra, que es sobre el asesinato de Macarena Valdés, que era mi esposa, era mi compañera, y venimos a hablar de eso, de cómo va el avance, cómo han seguido el tema judicial, cómo durante estos 3 años que se cumplieron en agosto no hemos tenido acceso a la justicia, de todo lo que hemos tenido que hacer para que se investigue un asesinato de una mujer mapuche que tuvo la valentía de alzar la voz y decir que no estaba de acuerdo con que se trataran nuestro medio ambiente como un recurso y que se explotara y que por eso la asesinan y que se cataloga en un principio como suicidio y que nosotros ahora hemos agregado y entregado informes periciales que demuestran que fue un asesinato. Y bueno, ahora el domingo recién pasado se filtró un informe que todavía no estaba pensado en darse a conocer porque nos falta la parte legal de la traducción. Es un informe que se lo solicitó al doctor Clark, que es un forense de la Corte Interamericana de La Haya, que demuestra que a la negra la estrangularon y no que se ahorcó. Y entonces la gente comúnmente se siente muy afectada por este relato que
que para nosotros es durísimo estar durante 3 años contando qué es lo que nos está pasando, pero nuestra intención no es causar dolor, no es transmitir el dolor, sino que es transmitir la fuerza y hacer entender que hay que tomar conciencia, porque quienes están tomando las decisiones, quienes están en cargos públicos, no lo están haciendo bien, no están haciendo bien su trabajo y tenemos la certeza de que quien es funcionario público ha de ser un servidor público y estar al servicio del pueblo. Eso es ser servidor público. Cantinflas hace 40 años atrás decía, un servidor público es quien le sirve al pueblo, no quien se sirve del pueblo. Y después de 40 años seguimos en las mismas y en este país quienes están en cargos de poder recibiendo sueldazos van a calentar el asiento y esperan fin de mes para recibir la luca y se van para la casa sin hacer su pega, sin mojar la camiseta, decimos nosotros. Bueno, esas eran las imágenes de Figward Mapu, donde sin duda ahí aparece un esfuerzo, un trabajo por difundir estos temas, que es importante que conozcamos lo que ahí reflejan esos trabajos, porque no va a aparecer en la televisión tradicional, porque sencillamente esas informaciones no trascienden, ¿ya? Bueno, también tenemos hoy día una cantidad de informaciones que ha ido pasando en nuestros territorios. Y desde Pucón nos llega una cantidad de información ahí, y concretamente hay un actor, un profesional abogado que ha generado un grado de conflicto interesante ahí, que es importante, digamos, que usted y en general todos nos enteremos. ¿Usted se acuerda de este asesor que tuvo Villa, Rodrigo, subsecretario actual, en la compra de estos terrenos en forma irregular? Bueno, ahí apareció un señor que fue su asesor legal, que obviamente cumplió una tarea sucia, digamos, justificando lo injustificable. Bueno, y hoy día este señor aparece como contratado como asesor legal en la municipalidad de Pucón. Cuando las comunidades se enteraron de esto, sin duda lo tomaron como una afrenta que no es posible dejar pasar, y le enviaron una carta al alcalde y que nosotros queremos darle a conocer, porque sin duda tiene un fundamento muy bien estructurado, y la verdad es que el alcalde no se puede hacer el loco con esta situación. Así que vamos con esa carta y ahí vamos a comentar un poquito más. Vamos a ver, dice: estimado señor alcalde, junto con saludar y esperando que usted junto a su gran equipo de concejales de nuestra comuna tengan el mejor de los desempeños para el bien de Pucón, nos dirigimos a usted en su calidad de alcalde y al Consejo Municipal en calidad de fiscalizadores de los actos administrativos del municipio de Pucón para solicitar lo siguiente. Nos hemos enterado por la prensa que el Departamento Jurídico de la Municipalidad ha integrado en su jefatura a el señor Edmundo Figueroa, profesional abogado. Debido a esta contratación es que nuestro consejo solicita que se revise esta y se nos responda a la brevedad el por qué ha sido contratado por el municipio de Pucón un abogado vinculado a hechos de desafectación de tierras mapuches, protegidas en la legislación nacional por la ley 19.253 y también protegida por el convenio 169 de la OIT, el cual pasó a ser parte de las leyes nacionales y por tanto obligación para todos los entes de administración del Estado, incluidos los municipios. Lo anteriormente expuesto vulnera los derechos de los que gozan las personas y comunidades mapuche que existimos en este territorio, toda vez que en este acto de contratación de un profesional se ha ignorado los vínculos que éste mantiene con hechos que contravienen los estándares normativos nacionales e internacionales de protección de nuestras tierras. Por tanto, contraviene la ley. Es más, este acto de contratación del abogado Edmundo Figueroa en sí mismo un acto de falta a la probidad de parte del municipio de Pucón, pues el profesional aludido ha cometido actos que han contravenido las leyes chilenas, estando aún vinculado a un hecho que está siendo investigado por una comisión especial de la Cámara de Diputados. Tenemos certeza que nuestras exigencias tienen el asidero jurídico suficiente para ser expuesto y con esto exigir al municipio se destituya a la brevedad al profesional en cuestión.
Lo anterior se agrava con los últimos dichos del abogado Edmundo Figueroa en un diario local. Entre otras palabras, este menciona respecto de la tierra lo siguiente: lo que se hace es darle valor a lo que no tiene valor alguno. Estos dichos hacen directa referencia a la tierra mapuche, tierra indígena. No obstante, la ley 19.253 tiene por principio respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas y adoptar las medidas necesarias para proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. Y así lo leo completo también. Bueno, leémoslo, esto que mencionamos es obligación del Estado y de la sociedad en general, según esta ley. Por tanto, el acto de contratar a quien ha puesto su profesión al servicio de contravenir lo dispuesto por la ley es un acto de falta de probidad y al mismo tiempo un acto que contraviene las obligaciones que la misma ley establece para los órganos del Estado, en este caso municipio de Pucón. A través de esta misiva enviamos al siguiente mensaje a la población indígena de la comuna y del territorio mapuche en general, y es que el reconocimiento de otra ley nacional, convenio 169 de la OIT, hace de nuestras tierras es para nosotros absolutamente exigible. El señor Figueroa equivoca el espíritu de la ley, contraviene los principios de esta e insulta nuestra existencia al pronunciarse en contra del valor colectivo de la tierra y el territorio que el territorio tiene para nuestros pueblos. El hecho que el municipio lo incluya en su planta nos indica un ánimo por vulnerar la ley, faltar a la ley y blindar a un profesional que ha causado daño a los intereses y derechos de nuestro pueblo. Para entendimiento de lo que exponemos, invocamos el artículo 13 del convenio 169 de la OIT. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan en alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Señor alcalde, exigimos considerar que la Cámara de Diputados integró una comisión de investigación sobre las tierras mapuche a propósito de un caso particular con el subsecretario Rodrigo Uvilla, quien ostenta posesión en tierra mapuche, en un loft de nuestro pueblo, por tanto, en tierra mapuche. Esta actual posesión está vinculada a actos ejercidos por el profesional en cuestión de su ejercicio profesional. Por último, enviamos un mensaje al señor Edmundo Figueroa, a quienes felicitamos por la brillantez con la cual logró desafectar tierras mapuches, eliminando la prohibición de ventas de nuestras tierras. Sin embargo, exigimos que se desdiga de sus dichos por ser estos una falta de reconocimiento que las mismas leyes nacionales hacen de nuestra tierra. Apelamos se respete la propiedad colectiva de la tierra, ya que ésta resguarda los valores que han permitido la continuidad de nuestro pueblo. Desconocer esto atenta a nuestra existencia, ya que pone en peligro nuestra continuidad y el derecho que nuestra cultura tiene a desarrollarse, lo cual está garantizado en diversos instrumentos del derecho internacional, que el Estado de Chile, sus instituciones y quienes ejercen cargos públicos están en obligación de respetar. Sin otro particular y esperando respuesta a la brevedad, Consejo Territorial Mapuche de Pucón. Ruth Garrido Varela, presidente. Esa es la carta, con todos los antecedentes que entrega ahí. Sin duda, el municipio de Pucón no puede ignorar este requerimiento y esperemos que responda dentro de los tiempos legales y que responda, digamos, de acuerdo a la petición que le hacen las comunidades. Así es que, bueno, importante que nuestras comunidades estén atentas, importante que nuestras comunidades tengan la capacidad de argumentar sus políticas, sus luchas. Así que felicitaciones para la organización de Peñas y Lamien de Pucón, un saludo y bueno, siempre conectado con ellos. Oiga, tenemos también temas de Panguipulli, me decía usted ahí. Sí, desde Red Panguipulli llega una noticia de que se quiere fomentar la producción de huertos. Ah, mire, pues, qué bien, pues ya vamos a terminar entonces este programa con noticias más importantes. Con noticias que mejoran, que hacen una acción concreta. Ya. Promueven producción en huertas con encuentro y exposición en Trafquintúe, en Panguipulli. Trafquintúe es una organización mapuche que existe ahí y que han generado los Peñas de Panguipulli.
y que lleva ya algunos años funcionando. Sin duda la creación de esa organización, de ese local ahí que aprovecharon, ha traído hartos beneficios para nuestro pueblo en ese territorio, ¿ya? Porque ellos transformaron lo que era la antigua estación ferroviaria de Panguipulli, que estaba botada, pero que a través de un proyecto lograron pararla y armar ahí un centro de venta, de encuentro, digamos, de las organizaciones mapuche. Así que qué bien. ¿Y qué más están haciendo ahí? ¿Están promoviendo? Entonces, claro, la importancia de consumir productos naturales de la misma zona, mantener la forma de cultivo a través de huertas y potenciar nuevas herramientas para enfrentar el cambio climático fueron parte de los temas tratados este lunes en la inauguración de una exposición sobre la huerta mapuche en el espacio Transquintúe de Panguipulli. La actividad es parte de un proyecto que busca potenciar el trabajo que el pueblo ancestral realiza en las huertas, con el que busca que la producción de hortalizas llegue a lugares en donde su consumo permita también mejorar la alimentación de las personas, especialmente de los niños. Ya, mire qué bien, pues, porque además ahí se está garantizando no solamente la alimentación, sino que sea alimentación sana, producida desde los huertos y sin duda. Qué bien, interesante. Un saludo para Panguipulli ahí por su trabajo, los Peña y también grandes amigos nuestros de ese territorio. Oye, bueno, yo le quiero también comentar que hay otras noticias y que debiéramos nosotros participar. El día 4, viernes 4, se va a hacer una cena en la Meli Huichán Mapu, que pretende reunir fondos para desarrollar la marcha que se hace, la marcha de los pueblos originarios que se hace todos los años en octubre, y que es la marcha de la resistencia, ¿ya?, de los pueblos originarios. Un trabajo autoconvocado y que se financia con el aporte de estas actividades que se hacen. Claro. Por lo tanto, el día viernes tenemos que hacer el esfuerzo para estar participando ahí y los péndulos. Aportar. Exactamente, pues aportemos nuestro granito de arena para que se haga esta marcha y obviamente participaremos de la marcha también, ¿ya? Genial, amén. Así que, oiga, bueno, estamos llegando al final del programa. Ha sido muy dinámico este programa, así que bueno, y bueno, sus palabras de cierre pues también, para que vamos cerrando este programa. Bueno, voy a cerrar el programa con una frase de Mapudungun que me quedo dando vueltas. ¿Sí? Que es Ñuquemapu Pijei Rufmonien. La Madre Tierra exige justicia verdadera. Excelente, pues me parece, de todas maneras. Y bueno, y habrá que seguir trabajando en eso para que haya respeto por la Madre Tierra, ¿ya? Pupeño, también hemos llegado al final del programa, así es que nos estamos despidiendo y estaremos la próxima semana en otro programa de Pumapuche Guarriomeu con más energía, con más Nehuen y con más elementos, digamos, para seguir comentando. Pupeño, también, Peucayal. Peucayal, ya.